Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo cuenta en nuestro espacio con el doctor en psicología, PhD, Enrique Santos Jara. Mi nombre es Marta Ogoño Caraguay y los saludo desde Machala, Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos. Enrique Santos Jara ha sido profesor, investigador y autoridad en la Universidad de Cuenca y otras universidades del país. Se desempeñó como presidente del Consejo de Educación Superior CES y como coordinador técnico del CEACES. En los últimos años ha concentrado su atención en neuropsicología, psicología cognitiva y educación superior. Lo más importante es que se autodefine como anti-eurocéntrico, revisionista gramsciano, neo-geek, epistemólogo y feminista en construcción. El tema de esta noche es retos en la formación de niños y jóvenes ante el estado de guerra interna en Ecuador. Él le da la más cordial bienvenida a Enrique. Tiene la palabra. Está muteado, Enrique, por favor, Muchas activamos eso. gracias, Marta. Martas, Bélgica, Jimmy, Edmundo, Elizabeth y todo el auditorio. Bueno, yo creo que es importante lo que señaló en mi presentación. He estado trabajando estos últimos años en psicología cognitiva, he estado trabajando en neuropsicología fundamentalmente. Y cuando me propuso este tema Bélgica, me dio un poco de temor, lo tengo que decir, porque ustedes saben que hablar sobre esto en el Ecuador no es tan sencillo. Y bueno, lo asumí el reto porque no voy a entrar a calificar a quienes están en estas actividades. Simplemente voy a tratar de dar información y dar conceptos, dar criterios sobre qué impacto efectivamente puede tener, qué desafíos tiene este estado de guerra para la formación de niños y jóvenes. Justamente lo que he estado tratando de entender estos años es cómo se configuran lo que se llama las redes neurales, es decir, las conexiones sinápticas, las conexiones cerebrales a lo largo de los primeros años de vida y cómo eso definitivamente configura lo que somos, lo que cada uno de ustedes y yo mismo somos en este rato. Quiero partir de un supuesto porque es un debate fuerte en redes, ¿no? Este supuesto de que, caramba, el que quiere ser criminal es criminal porque quiere, ¿no? Eso contradice toda la ciencia. Evidentemente hay casos, sí hay casos, de personas que tienen lo que se llama personalidades asociales y personalidades psicopáticas, ¿no? Rasgos psicopáticos, en donde se han conjugado una serie de factores que ni siquiera los científicos se ponen de acuerdo en saber qué porcentaje de ese comportamiento asocial, se llama o antisocial, de violencia y de falta de empatía, corresponde a factores hereditarios, corresponde a factores genéticos, corresponde inclusive a modificaciones que se han dado por golpes, por enfermedades, y que depende estrictamente del ambiente. Hay un debate. Pero ciertamente que si hay un grupo de personas que se dedican a la violencia que en donde su conducta está explicada básicamente por factores que no son del entorno. ¿Sí? Eso está claro, son un caso en ni sé cuántos millones, pero hay. Pero en Ecuador estamos hablando no de estos casos excepcionales, que los puede haber, que los ha habido, sino que estamos hablando de, voy a trabajar con la información que le escuché al doctor Fernando Carrión. Él habló de 60.000 personas que están insertas en estas bandas que se llama, pues, por parte de nuestra ley, se llama grupos de delincuencia organizada, GDO. Escuché anoche justamente una intervención del presidente Bukele de El Salvador. eh, No voy a entrar a calificar lo que él hace, sino que voy a utilizar los datos que él expuso de una manera bastante contundente ante la prensa internacional. Él dijo, miren, en Salvador teníamos
70.000 miembros de las pandillas, de los maras fundamentalmente. Pero además de esos 70.000, había, en el caso de El Salvador, que es un país con mucha menos población que la nuestra, menos de la mitad, se había identificado medio millón de personas que constituían la red de soporte de estos grupos. ¿Qué es, qué son estas redes de soporte? La mamá de estos chicos, el papá de estos chicos, el hermano, el amigo, el vecino. Es decir, personas que no están incursas en la figura de grupos delincuenciales organizados, pero que están sosteniendo financieramente, les mantienen, les apoyan, les cuidan, les protegen. Es decir, el presidente Bukele no considera que estas personas son parte de los grupos de delincuencia organizada. Entonces, quiero hacer la analogía, porque estamos hablando de alguien que se tomó muy en serio, para algunas personas demasiado en serio, el tema de las bandas, de los grupos de delincuencia organizada. Eso significaría que en el Ecuador, ¿cierto? Con unas bandas 10.000, con 10.000 personas más pequeñas que las de El Salvador, estos grupos deberían tener aproximadamente medio millón de personas que están articuladas. Entonces, eso me parece que es el punto de partida. El punto de partida es que cuando estamos hablando de los problemas de la violencia, de los grupos de delincuencia, o los califican legalmente como terroristas, eso es un debate que no me voy a meter, en realidad no estamos hablando de 60.000 chicos, porque la mayoría son chicos y adultos jóvenes, estamos hablando de más de medio millón de personas. ¿Y por qué hablamos de medio millón de personas? Porque yo tengo la experiencia de una excelente amiga mía de una universidad del país, no voy a decir de qué ciudad, que me dio detalles de cómo estos grupos reclutaban en los barrios más pobres de las grandes ciudades del país, reclutaban a los jóvenes. Me decía que, o sea, ellos lo cuentan porque ellos están insertos en el medio, y cuando ellos van a promocionar que los chicos entren a la universidad, a hacer vinculación con la sociedad para que estos chicos, digamos, se preparen desde antes y se orienten a la universidad, se, encontra- se encontraron que habían, bueno, una cantidad que no voy a decir de familias en donde sencillamente no había la apertura para recibir una beca para estudiar, por ejemplo, en la universidad, para tener un proceso de apoyo para poder en esa época pasar la prueba del ENE, la prueba nacional de ingreso a la universidad, porque estos grupos reclutaban a los chicos de familias muy pobres y les garantizaban a la familia un ingreso, y les garantizaban al chico, obviamente, un ingreso, y ellos saben en qué se mete. Esto no, que estoy diciendo no es un secreto. Se sabe que estos grupos en todo el mundo, cuando se mete alguien en esta actividad, tiene una especie de seguro. Es decir, si yo muero o me meten preso, tendré abogados, tendré apoyo a mi familia. Entonces, normalmente eso es lo que ocurre, ¿no? Recuerden ustedes el caso de el chico que asesinaron luego de la muerte de Villavicencio, el chico de Colombia. El País de España sacó un reportaje con la familia de él, y decían efectivamente que él, un joven de 19, me parece, estaba consciente que en cualquier momento podía morir, pero la familia tenía protección financiera. Entonces, esto hay que entender, primeramente, cosa. Es decir, estamos hablando no de grupos terroristas, por eso no estoy muy de acuerdo con utilizar la expresión terrorista desde el punto de vista sociológico. Desde el punto de vista de sus acciones, se puede decir que son acciones terroristas, pero los grupos terroristas tienen otro fundamento. Los grupos terroristas actúan un poco separados del tejido social. Estamos hablando realmente de grupos que están insertos en el tejido social. Recuerden este medio millón de personas, 600.000 personas, sumando los miembros de los grupos más su familia, que puede ser inclusive más. Es decir, estamos hablando del 3% de la población del Ecuador que vive de esta actividad. Estamos hablando de que ahí fluye dinero. Estamos hablando de que toda esta estructura de vacunación, etcétera, etcétera, lo que busca en última instancia es generar recursos, generar ingresos para poder sostener a los chicos, porque son jóvenes en su mayoría,
que están metidos en esto, ¿no? Recuerden las imágenes del ODTC, al margen del debate de si fue real o no fue real. Evidentemente ellos sí son miembros de estas bandas y eran chicos sumamente jóvenes, muchos de ellos menores de edad. Entonces, ¿cómo logramos evitar que estos jóvenes, que estos niños, recuerden estos vídeos de niños que salieron hace algunos años, de niños que estaban con armas de grueso calibre acá en el Ecuador, que estaban siendo entrenados, que disparaban al aire, eran niños, ¿no? Recién estaban entrando a la adolescencia. ¿Cómo logramos que estas situaciones se detengan? Definitivamente creo que quienes están en este foro, quienes están escuchando, viendo esta participación, la mayoría entiendo, estamos de acuerdo en que el problema fundamental para la emergencia de estos grupos tiene que ver con dos ejes, ¿no? Hay varios, pero tiene que ver con dos ejes. Primero, el hecho de la existencia de unas estructuras narcodelictivas a nivel internacional, son verdaderas transnacionales. Por eso ahora nuestro lenguaje es el cartel Jalisco Nueva Generación, los albaneses, Sinaloa, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de estructuras transnacionales que funcionan como empresas, ¿sí? Evidentemente fuera de los marcos de la legalidad. Entonces, esto no sucedería si no existiese este tejido empresarial, para decirlo, ¿no es cierto?, ilegal, que sin embargo nosotros sabemos tiene algunos vínculos, algunos nexos, algunos vasos comunicantes con las economías formales. Por lo que se ha hablado bastante en el país, se necesita lavar el dinero del narcotráfico y lavar el dinero del narcotráfico no se hace básicamente a través de emprendimientos pequeños, eh, quizá el más importante, la más importante actividad a pequeña escala en donde se lava es la minería ilegal. Es un hecho que hay que reconocerlo, no hay que verlo, no hay que verlo con sentimentalismo más bien, pero realmente el grueso del lavado de dinero y el grueso que permite el flujo del dinero, lo que permite que la droga pase desde otros países vía Ecuador hasta Europa o hasta Estados Unidos, eso no se hace a pequeña escala, eso no lo hace un microempresario de la delincuencia. Eso se necesitan estructuras que necesariamente tienen que tener enlaces en altos niveles del Estado. No voy a hablar del gobierno porque no puedo referirme a un gobierno en particular, pero evidentemente que en el Estado ya está claro eso. En el Estado, a nivel de jueces, a nivel de fiscales, a nivel de policía, en Ecuador no hay evidencias todavía de que también a nivel del ejército, pero quiero tomar el ejemplo cercano de Colombia, ¿no? En donde Colombia y México, sectores del ejército estaban conectados con esas redes. En Ecuador espero que todavía no se ha dado eso, eso nos ayudaría mucho, pero las otras instancias están penetradas. Y hay sectores que estoy hablando primero de la red empresarial, hay sectores que tienen una conexión, no sé si llamarlo de buena fe, inocente, que cada uno califique, cuando se promueve efectivamente lo que se llama la cultura narco y la cultura de violencia. Es decir, los mismos canales de televisión, que ustedes los conocen, que en el noticiero están opinando contra las estructuras criminales, contra los narcopolíticos, obviamente dedicados para un sector de la política en particular, no para todos los que están en esto, y ni siquiera los principales. En la mañana estamos oyendo eso, y en la noche están pasando esta serie que yo no veo, me niego a ver. Algún rato como sociólogo las veré para entenderla, pero me niego a verla en este contexto que es Griselda, me parece que se llama. Entonces leí la referencia de Griselda con Sofía Vergara, tremenda actriz, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Y yo recuerdo hace algunos años se veía la vida de Pablo Escobar, se veía, bueno, sin tetas no hay paraíso, ¿no? Así se llamaba, el original era un libro, era una obra literaria que luego se la llevó al formato de cine y al formato de telenovela, pero indudablemente que como que se ha ido creando una permisividad frente a este tipo de redes y yo no entiendo cómo algunos sectores de la prensa se horrorizan por lo que estamos viendo y en sus propios medios están difundiendo este tipo de llamada narcocultura. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado,
me parece que hay un factor, hay una estructura empresarial, hay una burguesía, ¿no es cierto? Que en su mayor parte no es parte de la burguesía que sale con saco y corbata, ¿no es cierto? Pero ahí puede haber indicios, y eso es algo que tiene que investigarse, de los lazos que conectan a estos empresarios del crimen organizado con ciertos sectores empresariales a través de los cuales se puede hacer el transporte de drogas y se puede hacer la logística para el transporte y el lavado de dólares, porque eso no se puede hacer en la tienda de la esquina definitivamente. Y del otro lado, el otro problema es la estructura social popular. Esta gente que está sometida a condiciones de desempleo, de subempleo, que hay información, lo hemos visto en la prensa, hay familias en el Ecuador que comen una sola vez al día, que los niños no van desayunando a la escuela, que no encuentran trabajo y que de repente se les ofrece una oportunidad laboral, porque hay que verlo así, en donde ganan mucho más que lo que pueden ganar si es que llegan a arañar un trabajito dentro del sector formal de la economía. Y eso evidentemente tiene que ver también con la instauración de una estructura de corrupción en donde, no quiero insistir sobre eso, sectores judiciales, sectores de la policía, eh, algunos dicen inclusive sectores de los medios de comunicación, están articulados. Entonces van generando una especie de sector social que sostiene a este empresariado. Y claro, a nosotros nos tiran el muerto de decir, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es matarlos a todos, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí seguramente habrá mucha gente que admira a Bukele, yo no, pero al menos trato de entender qué es lo que hace. Y Bukele evidentemente ha tenido una política muy dura contra los maras, ha habido gente injustamente encarcelada que luego ha salido libre. Eh, pero hay algo que la gente no menciona. Bukele ha tenido junto a esto un enorme programas de desarrollo social, tecnológico y económico y de educación. Es decir, si Bukele únicamente hubiese aislado a estos grupos, metiéndolos, algunos justamente, a otros injustamente, metiéndolos en estas nuevas cárceles, evidentemente, si solo hubiera hecho eso, no hubiera tenido éxito. Miren que acá se reclama el libre porte de armas. Técnicamente existe, ¿no? Aunque nunca se concretó, fue más una oferta en el papel que hizo Lazo, pero no hay el reglamento y no va a haber el reglamento por lo visto. Acá, en cambio, nosotros tenemos una cultura en donde se acepta se quiere promover el libre porte de armas. Se cree que el cuestión es mandar a los militares porque se sabe que la policía está corrupta y no va a atacar realmente a estos grupos. Militares que son gente de pueblo en su mayoría, ¿no es cierto? Se ensañan contra la población, contra los chicos, se cometen actos que capaz que en algunos casos son realmente delincuentes y criminales, ¿no es cierto? Capaz que lo son, pero muchos no lo son. Y ha habido ejecuciones de gente que está demostrado que no tuvo ninguna participación. Entonces, se está creando este tejido social popular adscrito a estas redes criminales y si solo se las reprime, ¿qué hacemos con estas 600.000 personas que están en este momento insertas en ese tejido social? ¿Qué hacemos? Es decir, hipotéticamente, viene Hitler o Netanyahu, hay que decir ahora. Viene Netanyahu, ¿no es cierto? Y mata a los 60.000 pandilleros que dice el doctor Carrión. ¿Se soluciona algo? No, pues, porque por cada puesto liberado es como las colas de trabajo afuera de una fábrica, ¿no? Acá en Quito, en Guayaquil también, hacen el anuncio, se necesita 10 personas para que trabajen. Y ustedes ven una cola de 1.500 y solo 10 encuentran trabajo. Aquí es muy parecido. ¿Y por qué siempre hay tanta gente detrás de los que caen, de los que mueren, hipotéticamente matan a los 60.000 personas que están, se reemplazan? Se reemplazan porque hay una red que está conectada a la economía informal, que no tiene ingresos garantizados y que si alguien le ofrece dinero, protección,
que si entra a la cárcel va a tener un abogado, que si llega a morir, porque saben que pueden morir, su familia le van a asegurar un ingreso durante mucho tiempo. Entonces, si no se soluciona, ¿no es cierto? Si no se desarticula, no la parte militar de las bandas, que eso se puede hacer, sino la base social, la base económica de estos grupos, evidentemente eso no tiene solución. En ese marco, para aterrizar exactamente en el tema que se me proponía, en ese marco, eh, la educación yo la veo como perdida en ese contexto. Es decir, hay zonas, por ejemplo, me parece que es Nueva Prosperina en Guayaquil, que está catalogada entre como la más violenta del Ecuador. Estuve viendo hace algún tiempo, por otro motivo, las escuelas y unidades educativas que habían. Encontré más o menos en el sector de influencia 30 unidades educativas, con todos los niveles. Entonces, esos chicos eh, van con mucho cuidado, sus papás los protegen, pagan vacunas para que no los afecten, pero muchos de ellos están insertos en estas redes. Entonces, ¿qué formación van a recibir? La formación clásica, lo que hablábamos alguna vez, ¿no? Esto de ir y hablar y creer que hablando la gente va a cambiar. No, esto es un tema que lo tiene bien investigado la psicología cognitiva, la neuropsicología. Los valores que tanto insiste un sector muy patriarcal y tradicional de la sociedad ecuatoriana, me disculpan, los valores no se enseñan en una clase, no se enseñan creando ética cívica. Entra por un oído y sale por el otro. Los valores se aprenden en el entorno. Se aprenden principalmente en el hogar, en la familia con la que vive una persona. Y es evidente que si un chico nace, crece en medio de un hogar en donde hay agresiones de pareja, ¿no es cierto? Hay violencia de pareja en donde no existe el trato afable, el trato cariñoso. Ese chico, sus redes neurales, a medida que va creciendo, que va desarrollando, van internalizando esos comportamientos como comportamientos naturales. Y por lo tanto, si luego va a la escuela y un profesor de una supuesta materia de ética le dice, no, mijito, verás, estos son los valores que tienes que seguir, etcétera, etcétera, no pasa nada, porque lo que define nuestra conducta no es lo que nos dicen, sino lo que vemos. O sea, no es lo que nos dice una persona, como dije en una vez anterior, alguien se sienta a hablar y creo que hablándole a la gente estoy cambiándola. No, la gente modifica sus conductas y crea sus valores y modifica sus valores, su comportamiento ético y moral, únicamente o básicamente a través de lo que va viendo, escuchando y de la forma en que va interactuando con sus pares. Entonces, el problema es que habría que ver, habría que analizar, y eso no hay ningún estudio en el Ecuador, al menos que sea conocido, cómo se están construyendo estas, estas emocionalidades, cómo se están construyendo estas visiones del mundo de estos niños, de estos adolescentes. Y no voy a hablar de los que están insertos en redes, en los GDO que se llama. Hablemos de un chico que no pertenece a una GDO, su familia tampoco está, pero vive en un sector territorial en donde la violencia, la falta de respeto, el insulto, etcétera, etcétera, son el pan de cada día, el pan nuestro de cada día, y por lo tanto ellos normalizan que la violencia es algo aceptable. Ven televisión, ven Griselda y les parece que, caramba, esta mujer de éxito, ¿no? Aunque al final termine perdiendo, pero igual la lección es que esta mujer de éxito fue valiente, tuvo cojones, como dicen los españoles, para poder meterse a esto y tuvo éxito. Entonces, la educación, la formación empieza desde el hogar, desde el barrio, desde el entorno directo, y realmente yo veo que la escuela, el colegio y luego la universidad no logran responder adecuadamente a estos entornos. Es decir, la formación que puede recibir un niño, una niña, un adolescente en una unidad educativa, evidentemente le pone en contacto con otro tipo de proyectos de vida, con otro tipo de cosmovisiones, con otro tipo de valores, pero no porque él entre en contacto con esas visiones significa que los va a asimilar, ¿no? Que los va a chupar, como decimos nosotros, porque su formación básica, su estructura
mental, su estructura psicológica, está condicionada en gran medida, se puede cambiar, es verdad, pero está condicionada en gran medida por estos entornos de violencia, por estos entornos de pobreza, por estos entornos de falta de oportunidades, por ese sentido que ha sido estudiado en Colombia, ha sido estudiado en Colombia, que estos chicos tienen un sentido de impotencia ante su destino. Es decir, ellos sienten que no pueden controlar su destino, que no tienen oportunidad para salir de ese marasmo, que no es real que puedan salir de eso y por lo tanto buscan las salidas fáciles en donde por el ejemplo del amigo, del vecino, del primo, se dan cuenta que quienes ingresan a estos grupos tienen efectivamente posibilidades de mejorar provisionalmente si no mueren, sus ingresos, de tener otro tipo de calidad de vida, pero evidentemente no la calidad de vida que nosotros pensamos cuando hablamos, por ejemplo, de buen vivir. Estamos pensando en otra calidad de vida, no el dinero, sino la forma de relacionarnos, los afectos, la empatía con otros seres humanos, una relación adecuada con la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, esto quiero que sea como el punto de partida, pues para poder conversar. Sintetizo, esto tiene un origen en dos ejes sociales. El uno, la existencia de una red empresarial informal, o sea, no legal, pero que funciona ahí y que tiene algunos vasos comunicantes, creo yo, no lo puedo demostrar con nombre y apellido, con algunos sectores formales de la economía. Y por otro lado, este tejido social que me aventuro a decirlo siguiendo los datos de Bukele y perdón, de Bukele y de Fernando Carrión, estaríamos hablando aproximadamente de 500 o 600.000 personas, ¿no? Y lo tercero es, en ese contexto, la educación, siento yo, la educación básica y de bachillerato, como que está perdida, ¿no? Como que no tiene dónde conectarse, dónde anclarse y no logra articularse y no logra responder a el tema de esta charla, que es el de esta conversación, que es el desafío. Muy bien, buenas noches. Mi nombre es Jimmy Pesantes y llevaré la moderación desde Alemania. Hoy estamos con Enrique Santos Jara y damos inicios a una ronda de preguntas y recordando que el tema del conversatorio es retos en la formación de niños y jóvenes ante el estado de guerra interna. Mm, Hay una inquietud con relación a lo que acabas de decir, y es que la crisis de la violencia ha contribuido a mantener a gran parte de la población recluida en sus hogares, y muchos niños y jóvenes ya no están en el sistema educativo. Esto puede quizás facilitar, aumentar las bases sociales de las bandas delictivas que, digamos que las pueda fortalecer. Em, por otro lado, esto de aquí puede beneficiar o perjudicar, o tal vez es algo peligroso que pueda promover, que se pueda promover, por ejemplo, la educación a distancia por parte de las entidades de educación en sus diferentes niveles. ¿Qué crees tú? ¿Esto es peligroso? ¿Es discriminatorio? ¿Es lo que se necesita? Esto de la educación a la distancia, que vemos que ha avanzado mucho en estos últimos años, en los últimos meses, sobre todo. Muchas gracias, Jimmy. Es una muy buena pregunta, porque tiene que ver con el tema de la educación y tiene que ver con desafíos sociales en general. Miren, y yo creo que en el mundo y en Ecuador, que es lo que nos interesa, se empezó a dar un proceso de mayor concentración de la población en sus entornos privados, particulares, domésticos, desde el confinamiento, ¿no? Desde el confinamiento, ya me olvido por suerte de la fecha exacta de marzo, ¿no es cierto? 13 de marzo, en que nos dijeron el próximo lunes ya no vienen a trabajar. Estuvimos varios meses en confinamiento total y se hizo yo diría, una improvisación para pasar a la educación en línea, que sería lo correcto en este caso, eh, en la mayor parte del sistema educativo, tanto en el pequeñito, la inicial, el básico, el bachillerato y el superior. En todos los niveles se improvisó mucho
y esto no es algo que hay que criticar, o sea, así es la vida, así es la vida, ¿no? No podíamos controlar la llegada del coronavirus, no podíamos controlar su rápida expansión. Recuerden que en este rato ya nos hemos olvidado, pero hay recuentos que indican, antes decíamos 5 millones de muertos, ¿no? La décima parte de muertos de la gripe española, pero ahora hay recuentos que están hablando de 20 millones. O sea, no salimos todavía a tener claro cuántas mismas personas murieron, pero fue una cosa masiva, ¿no? Que hay compañeros en los Estados Unidos y saben cómo en los peores momentos de la pandemia, obviamente por una desatinada política del presidente de ese entonces, em, vimos un proceso de muerte, como dicen popularmente, la gente caía como moscas. Entonces, yo creo que nos volcamos hacia la educación en línea. Luego hubo un proceso de institucionalización interesante, de tratar de dotar de una base no solo tecnológica, es muy importante, es una base pedagógica, ¿no? O sea, cuando yo me comunico con ustedes, esto no es solamente un problema tecnológico, esto es un tema pedagógico, de interacción. Porque si yo estuviera cara a cara con todo el auditorio, la dinámica que tuviésemos sería muy diferente a la que tenemos aquí. Aquí yo puedo silenciar, ustedes me ayudan silenciando el micrófono, ¿no es cierto? En un acto real se levanta un chico y dice, estoy de acuerdo, usted está loco, y se generan otro tipo de dinámicas, inclusive se pueden generar dinámicas en el peor de escenario, me pongo de agresión física, etcétera, etcétera. Los chicos que están en la clase se molestan, varones con mujeres, etcétera, etcétera. Eso queda eliminado. Ahora, yo creo que se avanzó bastante. Sin embargo, para tener éxito en la educación en línea, se requieren algunos factores que todavía estamos muy lejos en Ecuador. Eh, y quiero tomar como ejemplo, aquí la veo Marta, pero quiero tomar como ejemplo Alemania porque yo estoy familiarizado con el sistema alemán de educación. En Alemania se ha desarrollado mucho la educación en línea, pero no a través del Zoom, sino a través de esto que se llama la realidad, ni siquiera realidad virtual, se llama realidad aumentada, ¿cierto? Que es, yo no he estado en un instrumento de realidad aumentada, pero los que han estado me dicen que es como estar en la realidad virtual, pero en cambio las imágenes son de un televisor de esos de última generación. Y otra cosa que se llama la realidad inmersiva. Yo tuve la suerte de asistir a la conferencia de un médico alemán que explicaba cómo ya se estaba iniciando hace años, antes de la pandemia, ya se estaba iniciando en Alemania la educación vía realidad inmersiva. La realidad inmersiva no solamente que nos permite ver personas reales como la realidad aumentada, ¿no es cierto?, que tienen características reales, sino que nos permite operar dentro de esa realidad. Es decir, nosotros podríamos estar en un espacio de realidad inmersiva, cada uno con sus gafas, y todos nos veríamos como en un cuarto interactuando y moviéndonos. Entonces, eso había llevado a que en el caso de medicina se haya podido hacer, por ejemplo, enseñanza de operaciones en entornos de realidad inmersiva. Es decir, obviamente hay que trabajar siempre con el cadáver, yo creo que eso los médicos lo saben muy bien, pero se ganaban muchísimas horas de posibilidades de práctica porque no hay tantos cadáveres para hacerlo, ¿no? Se ganaban muchísimas horas de práctica en este ambiente de realidad inmersiva, que es lo más avanzado que hay y que seguramente avanzará. Entonces, como profesor, yo les puedo decir algo, que en el sistema de educación superior, en donde yo trabajo en posgrado, yo noto que el aprendizaje de los estudiantes no es el mismo que el que había hace 4 años. Es decir, yo veo que si bien tenemos la posibilidad de tener cobertura, de llegar a mucha gente que no puede moverse desde una ciudad a otra, eso me parece maravilloso. Yo trabajo en programas de maestría en donde hay estudiantes de todo el país, pero evidentemente eh, al ganar eso estamos perdiendo la posibilidad de interacción que sí es, y no quiero utilizar la palabra control en el sentido de policial, sino de control de actividades económicas, académicas. Es decir, yo puedo tener 35 estudiantes en un aula y yo como sé, o como no sé, que de los 35 solo los que aparecen en la primera pantalla realmente están atendiendo y que el resto están en otra actividad. Entonces, yo noto que sí ha disminuido el aprendizaje
cuando el centro de educación superior del que yo puedo hablar porque estoy inmerso en eso, no tiene los recursos, la pedagogía, las plataformas y los sistemas que permitan trabajar adecuadamente. Yo sé que hay universidades en el Ecuador que tienen eso, y como en Alemania, y ahí se aprende, pero me parece que el sistema todavía está un poquito verde para eso. Entonces, el otro tema que tiene que ver con la educación es la conectividad. Si bien es cierto, cada uno puede acceder, hay gente que antes no podía porque tenía que ir, por ejemplo, a la universidad, tenía que ir a la capital o tenía que ir a un cantón, y ahora puede acceder en línea. Sin embargo, el porcentaje de cobertura, el último que yo revisé el año pasado, el porcentaje de cobertura en Ecuador no llegaba, del Internet todavía no llegaba al 70%. Es decir, que teníamos un 35% sin cobertura, y dentro de esa cobertura se está incluyendo la cobertura, o sea, no solamente estamos hablando de fibra óptica, ¿no es cierto?, de las redes potentes de Internet de última generación, sino que también se está hablando de sistemas de acceso al Internet que son muy lentos, que no transmiten muchos datos, y es lo que nosotros como docentes hemos visto, ¿no? De repente el estudiante estaba hablando, ¿no? Y ¡tac!, se quedaba congelado. ¿Ya? Y se quedaba congelado porque el Internet no funcionaba adecuadamente. Entonces, yo le veo como una oportunidad, pero yo diría hay que trabajar mucho en la parte pedagógica, hay que trabajar mucho, y esto requiere inversión, en primero una cobertura universal del Internet como tiene, qué sé yo, Noruega. ¿Cierto? En Noruega o Finlandia, me parece, también son países en donde, Estonia. En Estonia, el acceso al Internet es lo que propuso el candidato Andrés Arauz hace acá algunos años, hacer que el Internet sea un derecho. Entonces, en Estonia, el Internet es un derecho, no sé si hayan compañeros de Estonia aquí, y yo no tengo que pagar. Yo no tengo que pagar para acceder al Internet porque yo tengo el derecho de tener Internet en cualquier rincón en que esté. Entonces, eso requiere inversión, ¿no es cierto? Eso requiere más gasto estatal, y evidentemente los fanáticos del Estado obeso van a saltar contra esto, y requiere la inversión, voy a hablar de la educación pública, en infraestructuras, en equipamientos, en simuladores, en ambientes de realidad aumentada, virtual, ¿no? No me niego a la realidad virtual, realidad aumentada, realidad inmersiva, para poder trabajar bien y no limitarnos a esto de dar una charla y creer que dar una charla por Zoom ya es educación en línea. Muy bien, ahora tenemos una pregunta de Suecia. Edmundo Albornoz, por favor, tu micrófono. Sí, muchas gracias por la ponencia. Yo tengo una pregunta acerca de lo que mencionado. 500,000 de jóvenes eh, que están participando en estos problemas, digamos. Le preciso, perdón, Edmundo, le preciso. En el Ecuador son 60.000, de acuerdo a Fernando Carrión, 60.000 personas que son parte de las bandas. Y yo hablé de 500,000, que es el caso de El Salvador, que en El Salvador, donde Ah, hay 70.000 pandilleros, el presidente Bukele estimó que la población, las familias, los hogares que están vinculados a estos grupos, que no son parte de los grupos, pero que están ahí, son 500,000. Y decía que en Ecuador posiblemente estamos por la misma cifra. Solamente le aclaro eso para que posiblemente estamos por la misma cifra. yo creo que sí. Yo creo que sí. Estamos hablando de una generación perdida. Podemos ver, digamos, un futuro, cuántos se van a recuperar, qué es lo que podemos hacer para esa recuperación. Se necesita, digamos, cambios de gobierno, digamos, proyectando en esa dirección. Me gustan estas preguntas cuando me hacen pensar sobre la marcha. Gracias, Edmundo. A ver, hay una cosa que estuvo contemplada en la pregunta que hizo Jimmy, ¿no? Que no la contesté y voy a aprovechar. Hablamos únicamente de los chicos que están dentro de estos grupos, de la población que está dentro de estos grupos. Pero efectivamente, y pido disculpas a Jimmy por no haberle contestado en antes, esto no afecta solamente a estas personas, sino que afecta a todo el entorno. Yo Claro. decía, iniciamos un proceso
de telematización, de la educación, de teletrabajo, de teleestudio, de telesalud, etcétera, que yo creo que ha avanzado relativamente rápido para las condiciones del país, pero todavía nos falta mucho para poder competir. Usted está en Suecia, ¿no es cierto? Para poder competir con las condiciones que se dan allá o que se dan en otros países escandinavos. En Estonia, el que le tengo más claro que está muy desarrollado este sistema, ¿no? Los países bálticos, Estonia, Lituania. Eh, Nos falta mucho, pero el problema que tenemos acá es que además, lanzo un número, 50.000 chicos que están en las bandas. Y de esta población de medio millón, que sean unos 150.000 chicos que no están en las bandas, pero están en esas redes. Estamos hablando de 200.000 chicos. Pero la población de jóvenes de esas ciudades es muy superior. Entonces, está afectando a estos chicos y está afectando a esos otros jóvenes que todavía, o que por suerte no se han insertado en estas redes, pero que, como bien preguntó Jimmy, eh, están igual que en el confinamiento, escondidos en la casa, no salen, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, qué pena hablar de estos temas, ¿no? En el transcurso de 4 meses, son 5 personas que estaban dadas, las que yo al menos he reportado, entiendo que son más, que estaban dando por desaparecidas, 2 adultos, inclusive uno de ellos un adulto mayor, y 3 niñas, eran niñas, que se desaparecen, van a la tienda y se desaparecen. Entonces, ¿cómo está afectando esto a la gente que no está en las redes, pero que la sensación de miedo, la sensación del peligro hace que cambie sus hábitos de vida y que vivamos una especie de confinamiento 1.5, porque no es un confinamiento total, no es como el confinamiento de la pandemia. Pero yo, por ejemplo, yo camino, a mí me gusta caminar mucho acá en Quito, me cuido. Ahora tenemos por suerte el metro, le hago propaganda al alcalde Pavel y a los alcaldes anteriores, por supuesto, que iniciaron esto. Realmente es muy seguro, pero para llegar al metro tengo que moverme varias cuadras, no es que lo tengo a la vuelta de la esquina. Y hay ciertas zonas de la ciudad en donde no se percibe la seguridad que se siente actualmente en algunas zonas que están bastante protegidas acá en la capital. Y yo me imagino que en las ciudades en donde, que son epicentros de esta violencia, hablen antes de Nueva Prosperina, ¿no? En Guayaquil, en Babahoyo, Esmeraldas, ¿cierto? Manta, bueno, y un conjunto de ciudades más. Yo me imagino que los padres y los propios chicos y las chicas empiezan a evitar salir, empiezan a evitar salir. Entonces, yo creo que la población afectada por este confinamiento 1.5, se me ocurrió este rato el nombre, este confinamiento 1.5, caray, debería estar solo a ojo de buen cubero, ¿no es cierto? Debería estar aproximadamente llegando a 2, 3 millones de personas en todo el país, con tranquilidad. Lamentablemente, para terminar esta parte, tenemos un problema que afortunadamente hoy día ya eclosionó. Yo tengo una formación como sociólogo en grado, tengo una formación en demografía, siempre me interesaron los problemas de demografía, he trabajado haciendo encuestas, he trabajado haciendo proyecciones demográficas y cuando se dio el famoso censo de la población, desde mi conocimiento básico de demografía y de encuestas, yo decía, pero esto de aquí no va a cubrir todo. Luego, afortunadamente, salió él sí, un experto, que es Byron Villasís, y realmente se hizo una cruzada de Quijote, ¿no? Solito peleando con los medios y defendiendo que se había omitido mucha población. Y Byron habló, el doctor, porque ya es doctor Villasís, Byron habló de que el subregistro podía estar por los 800.000 personas. Le cayó a la prensa, salieron periodistas muy emblemáticos de los medios corporativos a decir que era un ataque contra nuestro presidente Lazo, etcétera, etcétera. Ya, y ayer salieron a decir que efectivamente hay un subregistro ya estimado de 800.000 personas. Entonces, ¿por qué traje esto a colación? Porque si tenemos ese subregistro, yo no podría estar muy seguro, por eso no revisé los datos del censo, de que la información estadística del censo nos diga realmente cuál es la población joven que hay en el Ecuador, que es lo que me pregunta Edmundo. Pero ustedes piensen en Guayaquil,
en Guayaquil, en estos sectores que viven más o menos 1,5 millones de personas, los sectores donde hay realmente riesgo, caramba, con el nivel de crecimiento de nuestra población, estamos hablando solo en Guayaquil. Caray, estamos hablando de unos 600,000 niños y jóvenes que están, que no son parte de las redes, pero que se están confinando, que se están privando de la posibilidad de salir, de interactuar. Quiero terminar con esto antes de que Elizabeth me haga la pregunta. Eh, un neuropsiquiatra francés vivo muy famoso que se llama Boris Cyrulnik, que es el padre de la moderna teoría de la resiliencia. Él es descendiente de judíos, estuvo en todo el tema del Holocausto y él trabajó durante mucho tiempo con los temas de resiliencia, etcétera. Durante la pandemia le hicieron una entrevista, él está en Francia, y él habló de lo que estaba provocando el confinamiento. Y él tenía datos y dijo que el grupo más afectado por el confinamiento no era el más afectado, no está diciendo que no estén afectados, sino el más afectado no era el de los niños y tampoco era el de los jóvenes ya más grandes. El grupo estaba en un rango que iba entre los 13, 14 a 16, 17 años. Porque ese es el momento, recordemos nuestra adolescencia, ese es en el momento en que nos lanzamos a explorar el mundo, en que perdemos el miedo al control parental, en que no le hacemos caso al papá, a la mamá, y queremos ir a la fiesta y nos gusta salir, nos gusta interactuar, nos gusta experimentar. Y dice, esa generación que estuvo, en el caso de Francia, casi un año, ¿no es cierto?, confinada y luego del confinamiento semiconfinada, para él esa generación va a sufrir de depresión crónica por el resto de su vida, la mayor parte. Entonces, no es cualquier cosa. Muy bien. Ahora, una pregunta de Colonia, Alemania. Elizabeth Sáenz, por favor, tu micrófono. Sí, gracias, Jimmy. Enrique, gracias por estar aquí. De verdad es un tema tan importante, tan importante. A mí me preocupa muchísimo el futuro de nuestro país. Muchísimo, muchísimo. Las nuevas generaciones, tú ya empezaste a hablar sobre ellos, ¿no? Diste el ejemplo de Francia y justamente por ahí va mi inquietud, sí, porque te referías al modus operandi de las bandas delincuenciales, pues que van a reclutar a los nuevos miembros de sus organizaciones delictivas y que también involucran a la familia, ¿no? Ofreciéndoles dinero y que estas familias incluso son reacias a aceptar ofertas por parte del Estado, ¿no? En cuestión de educación y eso, o sea, es terrible. Y bien decías tú, también se predica con el ejemplo, ¿no? Desde casa se van enseñando los valores, se va aprendiendo y eso. Sin embargo, yo estuve en Ecuador y en Esmeraldas en Esmeraldas y en momento que acá me está preguntando, Zoom me está preguntando algo, yo no sé por qué, pero da igual. Tanto en Esmeraldas como en Durán tengo familia que son justamente dos centros bastante, digamos, calientes actualmente con respecto a la violencia. Y allí algunas familias, yo me di cuenta que no mandaban a sus niños a las escuelas y realmente no querían mandarlos a las escuelas, ¿no? Y es justamente esa edad a la que tú te referías. Yo decía, pero bueno, y si no los mandan a las escuelas, ¿qué va a ser de estos niños? Porque me decían, no solo por la cuestión de la pandemia, ¿no? Que ya se acostumbraron a estar en la casa y eso, sino que también por la cuestión de la violencia, ya los padres no quieren mandarlos. Y yo me preguntaba qué va a ser de esta generación justamente, ¿no? Y si nos transportamos de aquí a unos 20 años más tarde, ¿sí? Justamente esa era mi pregunta. ¿Qué cuadros em, clínicos tú crees que van a aparecer? Porque, o sea, no es una cuestión que va a pasar así nomás y no va a dejar secuelas, ¿no? Esa sería mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Me gusta conectar con las preguntas anteriores, la conecto también con lo que preguntó Edmundo, puedo ampliar mi respuesta a él. A ver, ¿qué pasa con estos chicos que estuvieron, nos dice Boris Cyrulnik, ¿no es cierto? Los que estuvieron confinados en el periodo más crítico de la pandemia, hay porcentajes, sí recuerdo la cifra, 34% de depresión, ¿no? Eso es una cifra monstruosa, porque las estadísticas hablan de depresión por debajo del 5%. Y en Francia,
había un 34% de depresión y nos dice un neuropsiquiatra, o sea que tiene los datos, él no está como yo diciendo, yo creo que son medio millón de personas, no, él trabaja con datos. Y en esos datos él decía 34%. Y él decía que la mitad al menos de ellos, porque recordé bien la idea, la mitad de ellos iban a sufrir depresión por el resto de su vida. Es decir, hay una cosa interesante que es cuando nosotros nos exponemos a cierto tipo de traumas o cierto tipo de situaciones muy intensas en un periodo muy importante de nuestras vidas, como que esas experiencias se fijan, no voy a decir en el código genético, sino en el código cultural y no las puedo cambiar, ¿sí? Entonces, las personas que desarrollan depresión, no es que se terminó la pandemia y salen y ya están bien, no. Un buen porcentaje de esas personas tiene más o menos iguales niveles de depresión, para hablar de la depresión que habla Cyrulnik. Pero a mí me parece que desde el punto de vista psicológico, el problema mental más grave que pueden sufrir estas personas se ubica en varios niveles. No es orden jerárquico, sino el orden en que me van surgiendo las ideas. Primero, yo diría más que la depresión, la ansiedad. ¿No? La ansiedad es el hecho de vivir, creo que todos hemos experimentado la ansiedad, le llamamos angustia, ¿no? Es decir, cuando yo no sé qué me va a pasar, no es depresión, cuando yo no tengo seguridad de lo que va a ocurrir, me pongo ansioso. Y si ese nivel de incertidumbre, porque tengo que pagar una deuda, como muchos ecuatorianos, ¿no es cierto? Me están llamando del banco y tengo que pagar y ya me van a iniciar el embargo de una casita que tenía por ahí. Entonces, como no tengo certidumbre, como no sé qué voy a hacer frente a esto, eso me genera una ansiedad. Si esa ansiedad se mantiene mucho tiempo, durante mucho tiempo, no se puede tratar exclusivamente con mecanismos de intervención psicoterapéutica, o sea, psicológico, sino que si se vuelve tan grave, es necesario combinar técnicas psicoterapéuticas que pueden ser muy eficaces para eso, pero que si no, pero como una psicoterapia no la voy a sostener a lo largo del tiempo porque es demasiado caro y poco eficiente, el momento en que los chicos o los adultos salen de esa psicoterapia, regresan, ¿no es cierto?, a la condición anterior y por lo tanto necesitan cierto tipo de medicación en algunas etapas, obviamente con prescripción médica y todo esto. ¿Qué pasa con las personas cuando existe un nivel de ansiedad? No voy a decir crónica, porque la ansiedad crónica es una enfermedad, pero cuando hay un nivel de ansiedad sostenida a lo largo del tiempo. Entonces, yo soy una persona vivo del comercio, tengo unos hijos en la escuela a la vuelta, mi esposa se queda en la casa, mis padres están todavía vivos y están viviendo en un barrio que es bastante peligroso, el mío también es peligroso, y yo ando con miedo de qué pasa con mis niñas, mis niños que van a la escuela, cómo llegarán. Se me pueden meter, a la vuelta hubo un sicariato acá a 3 cuadras, robaron una tienda, qué rato se me meten aquí, ¿no? Y leo que hay gente que matan por sicariato por error. Entonces, puede pasar eso. ¿Qué desarrollo? Yo digo, más que la depresión, desarrollo una ansiedad aguda, una ansiedad aguda. Y como esa ansiedad aguda se mantiene en el tiempo, o sea, no es la ansiedad que yo tengo el día anterior, los chicos, el día anterior a dar un examen, estoy ansioso, ya, pero doy el examen y me pasó, sino que esa ansiedad se sostiene a lo largo del tiempo. Evidentemente, eso, de acuerdo a muchos estudios de lo que se llama la epigenómica, pasa a ser una parte constitutiva de la persona y es muy difícil eliminarla. O sea, se baja, ¿no es cierto?, el nivel de ansiedad, pero queda un nivel de ansiedad que no es saludable, que no es estimulante, porque la ansiedad sí ayuda, ¿no? Si yo no sintiera ansiedad de las cosas, no me prepararía bien para un examen, por ejemplo, ¿no? Pero evidentemente hay niveles que podríamos llamar ya patológicos de presión y de ansiedad que me inhabilitan, que bajan mi rendimiento. Entonces, concretando esto, baja mi rendimiento escolar, baja mi rendimiento laboral, jóvenes que están trabajando, baja la calidad de la comunicación con otras personas. Si yo antes tenía, como dice Yuval Harari, podemos tener hasta 150 relaciones en un momento dado, unas cercanas, otras más lejanas. Si yo tenía 150, bueno, sucede que ahora me reduje a 20.
y la mayor parte de esas 20 son la familia con la que vivo y los amigos más cercanos que tengo en la escuela. Eso tiene repercusiones, en mi opinión, sobre lo que se llaman las competencias socioemocionales o socioafectivas de la persona. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, la capacidad de ser empático y de abrirse a los extraños, que es algo normal en el ser humano, ¿no? Más bien lo cultural es decirle, por eso hay que decirle a los niños, ¿no? No converses con extraños, porque la tendencia normal del niño es conversar con alguien que le dice las cosas que quiere oír, es muy normal. Y en los jóvenes, todos nosotros recordemos cómo era, buscábamos amigos, buscábamos amigas. Entonces, esa tendencia natural empieza a ser reprimida y por lo tanto no desarrollamos competencias socioemocionales, habilidades de comunicación social y afectiva, porque la comunicación es social y afectiva al mismo tiempo. Ujú. Una cosa importantísima, perdemos el contacto físico. Los chicos pueden estar con el celular ahí sentados todos chateándose entre ellos, pero una vez que dejan el celular se abrazan, se tocan, se lanzan al suelo, juegan al fútbol, ¿no? Ya. Pero en este contexto se pierde el contacto físico, que es un elemento clave en el desarrollo de los niños, de los adolescentes. Y nosotros también los adultos necesitamos que nos toquen, ¿no? Que nos apapachen, que nos abracen. Se reduce ese contacto porque ya no salimos en la noche, ya no vamos a bailar porque es, es peligroso. Nos cuidamos en no regresar tan tarde, hay estados de excepción cuando han existido, ya no viajo como viajaba antes, ya no me muevo como antes. Entonces, estamos viviendo una especie de represión cultural de nuestras emociones. Yo diría, Elizabeth, eso es lo más dañino que puede ocurrir. Y en los niños y jóvenes, eso se multiplica por 3, por 4, por 5 de lo que nosotros mismos podemos decir. Nosotros ya tenemos una vida hecha, claro, nos reprime, nos molesta esto de no poder salir, etcétera, etcétera. Pero bueno, finalmente nos las arreglamos, ¿no? Pero un niño que no sale, no solo porque el papá no le deja, sino porque el niño ve y tiene miedo. Dice, ay, yo escuché una niña que decía, no, yo no quiero salir, no quiero ir porque me da miedo. ¿Sí ven? Entonces, no está desarrollando su capacidad, que es una capacidad genéticamente existente en los seres humanos de hacer interacción social y de generar afectos. Afectos no quiere decir solo buenos afectos, también malos afectos, por supuesto, odio, etcétera. Entonces, esto está configurando, no sé si hablar de una generación perdida, pero está configurando que muchos sectores una gran cantidad, todavía no cuantificable, creo yo, pero se podría hacerlo, de niños y de adolescentes y de jóvenes estén creando un entorno social y socioemocional que no es sano, que no es sano en el sentido de que no logran desarrollar sus capacidades, que no les permite expresarse como ellos quisieran, que no logran establecer relaciones de afecto o simples relaciones de comunicación adecuadas, porque este elemento de la ansiedad, más que de la depresión, está ahí siempre presente. Este sentimiento de angustia está siempre presente. Muy bien, ahora quisiera hacer una pregunta desde Machala. Soy la Crespo Toro. Nos pregunta y dice, como persona responsable y docente del Magisterio Nacional, percibo que el gobierno nacional se acostumbró a que los docentes asumamos su responsabilidad en dotar del Internet y los equipos informáticos para poder llegar a los niños y jóvenes de nuestro país. Sin embargo, somos el sector más olvidado económicamente. Mi pregunta concreta, ¿qué hacer con ese 40% de alumnos en el país que no tendrían las condiciones para continuar con sus clases en la modalidad virtual? Así, en ellos habría un impacto negativo en el desarrollo de su educación. ¿Qué nos Mira, dices de eso? es muy buena pregunta de Zoila y además colega aunque, de maestra, aunque ella está en otro nivel que el mío, pero igual somos maestros, ¿no? Y conocemos estos problemas. A ver, yo creo que esto no es un tema de palabras, sino de dinero. Se requiere una inversión enorme en infraestructura tecnológica e infraestructura de conectividad. A mí me asusta mucho cuando
en el gobierno anterior, el de Guillermo Lasso, y no lo he escuchado todavía en este, pero en el gobierno de Lasso era ya la educación en línea, el entorno virtual. A mí me asustan esos discursos porque, insisto, se cree que educación en línea es sentarme yo aquí frente a una pantalla, ¿no es cierto?, y empezar a hablar. Entonces, la educación en línea requiere otro tipo de componentes. O sea, se requiere que los estudiantes tengan Zoila lo conoce porque está en el magisterio, ahí es mucho más importante lo que se llama el aprendizaje activo, el aprender haciendo, ¿cierto? El aprendizaje experiencial. Entonces, esos elementos en el entorno de cara a cara con Zoom es muy difícil hacerlo. Se pueden hacer, pero se requiere tener una plataforma que va más allá de lo que se llama la plataforma Moodle estándar que tienen que tienen la mayoría de las universidades. Se requiere simuladores, se requieren espacios de interacción, de trabajo colaborativo, etcétera. Inclusive aplicaciones para que se puedan hacer eso. Entonces, si estos chicos no tienen acceso a esa tecnología, si solamente les decimos vayan a la casa y les damos en línea. No solo por el tema de que no que tienen conectividad Zoila, porque yo creo que muchos de ellos van donde el tío, el primo y se las arregla, la mayoría, ¿no? Y evidentemente hay un porcentaje que habría que determinar de chicos que desertan, como se habló muy bien al comienzo de lo que dijeron acá los compañeros. Entonces, ¿qué pasa con ellos? O sea, no es solamente el problema de cobertura, insisto, es problema de tecnologías, de plataformas, y yo le llamaría técnico-pedagógicas o técnico-didácticas que permitan utilizar los entornos virtuales, los entornos en línea, de una manera que no significa bajar la calidad de educación, como yo veo que está pasando muchas veces. Y ciertamente, inclusive, ¿no es cierto?, si la cobertura de Internet la mejoramos, etcétera, etcétera, para mí eso no es la solución. Por eso digo, me preocupa ese lenguaje de que hay que aprovechar la educación en línea, universidades que tienen 20.000, 30.000 estudiantes en línea. Yo personalmente como docente no sé qué estarán formando. Lo digo con honestidad. No sé qué estarán formando porque no hay tantos profesores en el Ecuador para facilitar el aprendizaje de 30.000 estudiantes en línea. No hay, no existen, nos estamos engañando. ¿Qué estarán aprendiendo, entre comillas? Entonces, yo le veo por ese lado el tema. O sea, es muy complicado, requiere inversión tecnológica y requiere inversión en formaciones de talento humano. Y ciertamente, aunque la situación del magisterio mejoró bastante en el gobierno de la Revolución Ciudadana, sobre todo, sin embargo, yo creo que se ha roto esa continuidad que había entre el proceso formativo, la capacitación continua, las exigencias mismas de que los profesores tengan títulos, etcétera. Por ejemplo, eso se ha ido retrasando, ¿no? Se ha ido retrasando. Para tal fecha había que tener la maestría, luego le cambiaron y finalmente ya nadie habla de ese tema y no hay un programa potente de capacitación en línea. Digamos, lo ha habido, que, por ejemplo, acá en Quito hubo uno que desarrolló la doctora Jacqueline Altamirano, que fue candidata a rector acá de la universidad, no ganó. Ella desarrolló un programa muy interesante de capacitación de 50.000 maestros para que puedan trabajar en entornos virtuales. O sea, eso me parece interesante, pero fue un proceso que duró unos meses y luego se acabó y ya no se le dio seguimiento. Muy bien, quizás una última pregunta, ya que se nos está acabando el tiempo. Marta está María, ahí, Marta y sí, María. hay dos manitas de alzada. María Calle quería decir algo que está muy interesante. A Ah, propósito de que, por ejemplo, estaba viendo yo en el censo precisamente que las poblaciones indígenas crecen, pero cada vez hablan menos su idioma. Por favor, María de Italia, tu pregunta. Me está olvidando a mí, don Jimmy, pero bueno, No importa, igual ya contesto las dos. Sí, hoy 21 de febrero, la ONU en el 2000 declaró que es el Día de la Lengua Materna. Es algo muy importante que se está recordando, visto que el Bangladesh fue uno de los países que inició toda esta activismo. En Ecuador, en este estado de guerra, ¿qué está garantizando para los jóvenes y para los niños? Que obviamente, como usted ya está argumentando muy fuertemente, tenemos una posible
juventud, una generación un poquito perdida. Y yo quería también acotar una cosa, para lo que usted tocó antes como tema, que fue el problema psicológico que se genera en las generaciones después que ya se puso con la pandemia, pero yo quisiera también que pudieran notar que hay algo más importante. Muchos jóvenes migrantes, ni por más que le ofrezca el Estado, bastantísimos recursos para que puedan prepararse completamente, migrantes no quieren regresar a Ecuador. Ahora con esta crisis de violencia han hecho un lugar exponencial para que los jóvenes, si ya tenían una idea de poder regresar a Ecuador, ahora ya propio la viraron, porque yo, por ejemplo, viví propio, muchos jóvenes se fueron a Ecuador y regresaron con ese sueño de regresar a la patria, pero ahora con este estado ha sido propio el golpe final para decir yo nunca más regreso. Muchísimas gracias. María, muy interesante su pregunta y sí quiero contestar bien eso porque involucra un elemento que no consideré en la exposición inicial, ¿no? Yo decía, frente a la situación de crisis, de pobreza, de desempleo, etcétera, ¿no es cierto? Ha aparecido una economía informal, pero informal narco, ¿no es cierto? Los GDOs, etcétera, que tiene un peso enorme. Algún rato alguien va a calcular cuánto aporta al Producto Interno Bruto del país. No ha de ser cualquier cosa. Deben ser algunos miles de millones de dólares que están circulando por ahí y que tienen su origen. Por eso hay quienes se hacen los que están en contra, pero están contentos porque la plata les llega por ahí. Pero frente a esta situación, ¿no es cierto? Yo decía, hay dos sectores. Un sector que es este que actualmente, ¿no es cierto?, está con miedo, no quiere salir, que es mayoritario, yo creo, o se cuida mucho y desarrolla temas de ansiedad, fundamentalmente ansiedad, me parece, aunque podría haber otro tipo de factores. Y además existe el grupo de jóvenes que están insertos en estas redes, porque ya expliqué, no es un problema de ponerse moralistas, son chicos que no tienen oportunidades, que comen una vez al día y de repente viene alguien, ha buscado trabajo 10 veces y nunca le dan, viene alguien y le dice, oye, te doy tanto, porque así comienza, ¿no? Solo para que estés mirando a fulano, nada más. Y nunca en su vida ha tenido tanta plata, ¿ok? Pero ha habido, no ahora, por eso no me referí, pero me parece pertinente hablar de eso. Ha habido desde hace mucho tiempo, yo desde que era niño, en los años 60, recuerdo que, claro, no había la emigración como se conoce ahora, pero yo oí hablar en el seno de mi familia, de clase media, que fulanito se iba en esa época a Venezuela, ¿no? Parece mentira. Se iban a Venezuela y ya había algunos pocos que se iban a Estados Unidos, pero yo más recuerdo, al menos en mi entorno familiar, era a Venezuela. Era un proceso era un proceso interesante porque ¿cuál es el perfil de quienes emigran? Y están ustedes ahí, usted que está jovencita, María, ¿no? Y Elizabeth también, Marta acá, que las veo muy jovencitas. El perfil del que migra no es el más pobre, eso ya lo sabemos. El más pobre no migra, ¿no? El más pobre normalmente tiene un problema cultural que es que vive con lo que le alcanza y es conformista. El que migra, y hay estudios internacionales sobre el tema del perfil de migrante, es una persona que tiene la característica de ser muy ambiciosa, en el buen sentido del término. Una persona muy ambiciosa, una persona muy con grandes sueños, ¿no es cierto? Muy perseverante. Entonces, obviamente, si no tengo oportunidades de empleo acá en el Ecuador, o lo que me dan es un salario mínimo, o ahora peor, que quieren pagar por horas. Si me quieren pagar por horas, ¿no es cierto? Y no voy a poder tener un ingreso decente. Y como tengo una persona que me he formado en un entorno familiar, cultural, que no me lleva a acercarme a estos grupos de delincuencia organizada, mi salida es migrar. Mi salida es salir del país y obviamente hago todos los sacrificios y como la casi totalidad de quienes están aquí lo lograron, ¿no es cierto? Y pudieron construir su plan de vida en un entorno que no tenían oportunidades en el Ecuador. Entonces, yo diría, frente a los dos fenómenos anteriores que hablamos, los chicos o los jóvenes
que están insertos en estos grupos y aquellos jóvenes que están asustados y que se quedan ahí, yo sí agregaría este tercer grupo de jóvenes en general, no solo de adolescentes, que efectivamente ven la salida del país como una salida de plan de vida. Y a mí me parece que evidentemente cuando ustedes logran desarrollar un capital no económico, sino un capital cultural, un capital humano, ¿no es cierto? Una experiencia, un capital experiencial, y dicen, bueno, yo regreso al Ecuador porque tengo la posibilidad de hacer un emprendimiento, tengo la posibilidad de ayudar y hacer una empresita familiar, una empresa, etcétera, se encuentran con que el país que ustedes dejaron ya no es el país que hay ahora, ¿no es cierto? Y como decía la compañera, la familia mía en Esmeraldas dijo tal cosa, y todos tenemos eso, todos tenemos un familiar que nos dice, no vengas, nos dice, no vengas porque esto está muy peligroso. Imagínense este señor que vino en Navidades, ¿no? Y que le cortan los dedos. Viene a ver a su familia y se regresa sin dedos. O sea, por no hablar de los que han fallecido. Entonces, ciertamente, me parece interesante incluir lo que dice Martita, lo que dice, perdón, María, el tema, ¿no es cierto?, del temor al regreso de una población que tiene esa experiencia acumulada que la podía reinvertir aquí en el país y que ahora es muy difícil que lo haga, porque las condiciones no se dan para eso. Me parece importante, María, lo que usted señala, y realmente yo creo que la mejor contribución que pueden hacer al país, que creo que nadie ya deja de reconocerla, es la que han hecho, porque ustedes son los que sostienen la economía ecuatoriana a través de las remesas, ¿no es cierto? Yo creo que están cumpliendo más y salvando su vida, salvaguardando su vida de los suyos, haciendo lo que hacen y realmente sueno pesimista, pero es la verdad. Yo no le recomendaría, tengo familiares obviamente fuera del país, yo no le recomendaría a ninguno que regrese. Cuando mis hijos, algunos de ellos quieren salir, antes yo tenía miedo, decía no voy a ver a mis nietos, etcétera, no, ahora ya no. Ahora pienso en ellos, digo, más bien yo les voy a visitar. Y algún rato me piden para yo irme también. Así es. No sé si tendrás un par de minutitos más. Tenemos Sí. todavía un par de preguntas. Todavía no me acabo mi café, así que tengo tiempo. Perfecto. Entonces le damos la palabra a Marta Armijo de Hamburgo, que ella lo Ah, bueno, solicitó anteriormente. muchas Por favor, gracias, sí. Marta. Sí, muchísimas gracias también, Enrique, por estar nuevamente con nosotros. Es muy enriquecedor estas charlas contigo. Em, ya se ha hablado bastante o has hablado de los diferentes grupos, de los grupos que han sido cooptados o de los grupos que están todavía protegidos por la familia, pero que viven con el miedo y ahora este tercer grupo. A mí me preocupa en forma muy grande este grupo que ha sido cooptado. Estos niños de 8, 10, 12 años que luego serán los adultos, ¿qué adultos van a ser? Son niños traumatizados, son niños con resentimiento social, son niños con odio, son traumatizados. ¿Cómo, cómo se sienten también ellos cuando escuchan, porque seguramente escuchan también lo que se dice sobre ellos, que por ejemplo, o como se los ha tratado algunos, hemos visto que las Fuerzas Armadas, no todas, pero que algunas han habido algunos casos en que realmente se ha usado violencia contra estos niños Burla, ¿no? Y burla. y burlas. Eh, y que se pide para ellos que la edad para ser juzgados sea bajada, es decir, que sean tratados como adultos. Eso creo que debería nosotros espeluznarnos, porque son niños. Lo que tendríamos que pensar es, claro, que han cometido un crimen quizás, incluso, pero ¿cómo podemos resocializar y tratar de regresar y ganar otra vez
la confianza, no sé si la confianza, o poder de por lo menos reparar en algo lo que fue realmente una tarea del Estado, cuidar de los niños, darles prácticamente su derecho a educación, su derecho a salud, su derecho a vivienda, su derecho a todo esto, a lo que tiene derecho un niño y un adulto. Pero ¿qué es lo que nos espera? Eso es lo que también, no solamente a ellos, ¿qué le espera a la sociedad ecuatoriana en 10 años, cuando estos niños que ahora tienen 14 años son adultos? En eso tenemos que pensar. Yo estaba también, uno a veces está analizando y pensando, hay bastante activismo, ¿verdad? Activismo en diferentes sectores. Yo he visto cómo, por ejemplo, la Universidad de Cuenca ha tratado de incluir a jóvenes que normalmente no hubieran podido visitar la universidad, ¿ya? Pero que en alguna forma, no sé, por medio de becas, etcétera. Es otro ejemplo, totalmente diferente. Mi pregunta va allá, ¿qué puede hacer la academia para poder mover esto que tiene que ser sacudido para que la sociedad despierte y no solamente se diga, ah, no, es que son criminales? Bueno, allí termino. Muchas gracias. Gracias, Marta, y por hacerme la conexión con lo que más me gusta, que es la educación superior. A ver, yo creo que hay un problema estructural de largo plazo que hay que verlo bien, que yo creo que tú lo describiste con precisión, ¿no? Estos chicos, estos niños, ¿no es cierto? Suponiendo que salgamos del marasmo en que estamos, vamos a hacer esa hipótesis, ¿no es cierto? Después de 10 años, porque esto, ni con el mejor gobierno, esto demora, ¿ah? Esto demora, estos son no sé si una generación, pero al menos media generación más. Se necesitan 10, 20 años para poder reconstituir el tejido social, que es el problema fundamental que estamos señalando acá. Entonces, ¿qué pasa con estos chicos? ¿Tienen los problemas de socialización, el tema de la ansiedad, de la angustia, de la depresión que hemos hablado, la falta de capacidad de sentir empatía, porque se va desarrollando eso? Y efectivamente, ¿qué va a pasar cuando ellos sean adultos? Asumamos por un momento que no van a engrosar, hablemos de la mayoría, porque la mayoría de jóvenes, hay que ser claros, la mayoría de los jóvenes no engrosa las bandas criminales. Aquí en este país hay 1 millón de jóvenes y estamos hablando de bandas de 60.000, es apenas el 6%, si no es menos inclusive. Pero evidentemente este grupo pequeño tiene una capacidad de amplificación. Yo veo un problema clave aquí que está reforzando esta debilidad que va a tener esta generación para poder salir del marasmo cuando cambien las condiciones, porque hay que confiar que algún día van a cambiar, y que tiene que ver con el rol que juegan los medios de comunicación y que juega la opinión pública en parte influida por los medios, pero yo creo que hay otro tipo de procesos de comunicación, de formación de opinión pública que no pasa por los medios. Y le quiero dar nombre y apellido. El tema de el odio que se expresa desde los medios y desde ciertos ciudadanos, en donde se asume que el peor delincuente, el criminal, que yo creo que sí los hay, que no se los puede recuperar, que no tienen la posibilidad de rehabilitación, lo muestran, ¿no es cierto?, como el prototipo de todos los chicos que están en las bandas. Ahí hay chicos que entraron porque tenían que pagar una cantidad. Otros chicos que le estaban vacunando y la única forma de salir de eso fue aceptar un trabajito y obviamente ya se quedó colgado con eso. Ahí hay chicos que los podemos ver en las pantallas, ¿no es cierto?, que están matando de manera fría, pero esos no son todos, pues. O sea, para llegar a esa posición, antes han sido, yo entiendo que son observadores, son campanas, pasan información. O sea, la mayor parte de estas bandas no está matando todos los días. E inclusive, la mayor parte de estos chicos no tienen la estructura psicológica, no tienen el tipo de personalidad que tienen estas personas que la prensa nos pone como el prototipo del criminal.
Entonces, hay un chico que se le están burlando, le están pintando. ¿Qué pasa si ese chico, su único pecado fue estar tatuado? Seguramente, y esto no lo podemos evitar, es amigo de algún delincuente. Seguramente vive en un barrio donde hay delincuentes, va a tener amigos delincuentes, pero no se ha metido. Pero como tiene los tatuajes, se le burlan, ¿no es cierto? Y cuando en las redes sale eso y alguien protesta, dice hay que respetarle, enseguida dicen, no, estos son violadores y asesinos, hay que tratarlos así. Si ven, o sea, estamos construyendo un estereotipo y hay que tener mucho cuidado. Yo no voy a defender a los peores criminales, no se los puede defender, tienen que ser sancionados con el peso de la ley. Ahora hay un consenso de ampliar inclusive la estancia en la cárcel de los que cometen los crímenes más perversos, pero la tendencia es a ingresar en esa categoría de los peores crímenes a personas que simplemente pertenecen a bandas, pero que no es que hayan asesinado, ¿no es cierto? Han sido cómplices, si ustedes quieren, pero pueden ser rehabilitados. O sea, en ellos no hay que pensar en tenerlos en la cárcel de por vida, porque son chicos que todavía tienen la posibilidad de rehabilitarse. No estoy diciendo todo. Siempre tengo que aclarar eso, porque si no me dicen que estoy defendiendo a los delincuentes. Repito, hay unos que no se van a rehabilitar. Ya, con esos no voy a discutir el tema. Ellos hay que subirles las penas. Entonces, estos chicos están siendo estigmatizados por esta avalancha de la imagen de los medios corporativos, ¿no es cierto? Hay un periodista, lo doy con nombre y apellido, personalmente me llevo con él, cuando lo encuentro me saludo con él, con nombre y apellido, Antonio Ruiz, Luis Antonio Ruiz, ¿no? O sea, él se dedica a crear estereotipos, son los pillos, son los tales, caiga quien caiga, ¿no? O sea, todos entran en la canasta, no hace diferenciaciones de niveles. Y a mí me parece que esa estigmatización está creando lo que tú señalaste, un mayor nivel de resentimiento social. Lo que tanto soñaron los anticorreístas, ¿no? Los resentidos sociales, ahora sí va a ser verdad. Ahora sí esta va a ser verdad porque se está creando un grupo de jóvenes que son realmente resentidos sociales, pero caramba, tienen razón para hacerlo. No digo que esté bien, digo, hay explicación para entender por qué se han vuelto resentidos sociales. Y ellos son los que están alimentando esto de que la hipótesis que puse antes de Netanyahu matando a los 60.000 miembros de las bandas, ya inmediatamente estarán 300.000 haciendo fila para ocupar esos cargos. Entonces, ¿qué van? ¿A matar a toda la población? Eso no se puede hacer. Entonces, se necesita tener políticas de rehabilitación que no tenemos para este grupo, y me parece interesante lo que planteas, porque el tipo de rehabilitación de estos jóvenes, de estas decenas de miles de jóvenes que están en esta situación, que son recuperables, son rehabilitables todavía, requieren obviamente políticas públicas de empleo, de educación, de reinserción laboral, de apoyo psicológico, de atención en salud, que justamente la ausencia de esto es lo que los ha llevado a hacer lo que están haciendo. Y yo creo que desde la educación superior planteaste un ejemplo que es el de la Universidad de Cuenca, la universidad de mi vida, y también quiero resaltar a otra universidad porque le conozco también bastante lo que hacen allá, la ESPOL, la Politécnica del Litoral. em, Ellos tienen un programa que me parece interesante, es un programa empresarial, pero interesante, en Guayaquil. Hacen acuerdos con empresas para formar, me voy a inventar, biotecnólogos, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven las listas de aspirantes a biotecnología en el Ecuador, siempre quedan cupos disponibles, o sea, no todos los chicos aceptan. Entonces, hacen un acuerdo y le dicen, ok, la carrera de biotecnología, te pongo como ejemplo, que ustedes cerraron porque no había demanda en una universidad pública, eh, la vamos a reactivar, reactívanla ustedes. Ya, pero les dicen, es que no hay demanda. No hay, perdón, sí, no hay demanda de los estudiantes, los bachilleres. Ya, la empresa dice, nosotros nos encargamos. ¿Qué hace la empresa? La empresa visita barrios, ¿no es cierto? Y hace, yo diría, algo alternativo a lo que mencioné en antes, que me dieron esa información. En vez de ese chico que potencialmente puede llegar a un grupo delincuencial y decirle, mira, te damos trabajo, vas a tener ingresos, tu familia, le dicen, verás, ustedes postulen a esta carrera de biotecnología y si ustedes entran a la carrera, tienen una beca para la familia.
¿no es cierto? Tienen garantizado el apoyo con la universidad, tienen un equipo de médicos, etcétera, etcétera. Miren, esta carrera, el dato es real. Con la carrera, no estoy dando el nombre exacto de la carrera, pero es algo así. El dato es real. Estos chicos que antes ni siquiera postulaban para la carrera y por eso tuvieron que cerrarla, se crearon, me faltó decir algo, le pregunta la rectora, Cecilia Paredes, le pregunta a este empresario, le dice, ¿cuántos necesitan ustedes? Dice, nosotros necesitamos 20 biotecnólogos por año, indefinido. Es decir, los formamos ahora y en 4 años tenemos 20, luego 20. Entonces, los chicos que no lograron cupo ahora porque ya se dio, van a poder entrar, van a poder intentar en una nueva. ¿Saben cuántas postulaciones hubo en la primera convocatoria? 1000. 1000 postulantes a biotecnología. Es decir, es falso que los chicos se vayan por el camino fácil de entrar a los grupos delincuenciales. Una carrera que no tenía demanda histórica en el Ecuador, que se tuvo que cerrar la carrera en algunas universidades públicas, se hace esta alianza público-privada, porque la escuela es pública y es un empresario, ellos hacen la promoción, la universidad se encarga de la educación y postulan 1000 chicos de los estratos más pobres que ustedes pueden pensar, postulan para entrar a la universidad, ¿no es cierto? Y de esos entran 20 y hay otro grupo en espera postulando. Entonces, hay alternativas. Y me pareció bien lo que planteaste de la Universidad de Cuenca. La Universidad de Cuenca tiene un programa súper interesante de la María Augusta Hermida, la rectora, en donde ellos durante el último periodo del año lectivo van a los colegios de las zonas rurales, no solo de Cuenca, sino de la provincia, y dan procesos de inducción, les presentan las carreras, pero sobre todo les dan un proceso de reforzamiento para que puedan presentarse en condiciones adecuadas a la educación superior. Yo esto lo hablé en alguna otra ocasión. Yo creo que es importante que, además de hacer esto, que esto es un logro extraordinario, puedan contar las universidades con recursos, esto es un tema de plata, puedan contar con recursos no solo para fortalecer a los bachilleres de esta zona el último periodo del año, sino que la universidad tenga recursos para hacer un acompañamiento sostenido en todo el bachillerato, por ejemplo. Eso requiere dinero. Es decir, esta famosa vocación ocasional, ¿cómo se llama? Orientación vocacional, que no funciona. No funciona porque un chico de 16 años, ¿no es cierto? ¿Qué ve? Ve que ahora los médicos hacen esto, ve que hay ingenieros de inteligencia artificial, ve que hay economistas. O sea, un chico ahora de 16, 17 años tiene un abanico, un espectro de alternativas ocupacionales y de educación superior tan grande que no se decide. Entonces, eso no se puede solucionar a través de esto que se llama la orientación vocacional. Eso ayuda, pero eso no determina. ¿No es cierto? Porque yo puedo a mis 14 años tener una orientación y como estoy en esta etapa clave que ya nombramos, de 14 a los 17 años, a los 17 ya tuve otra. Y sucede que entré a la carrera que yo quería y a los 18 cambié de opinión. Y no porque sean inconstantes, porque sean chicos generación de cristal, no. Porque el mercado es tan dinámico, está cambiando tanto año a año, que obviamente le bombardean con ideas y la universidad es la única que le puede dar una asesoría permanente, un acompañamiento permanente, ¿no es cierto?, para que este chico pueda entrar a la universidad, a los institutos, que yo creo que aquí hay un discurso de que debemos seguir tecnologados, ya, pues, pero los que dicen eso, Lazo empezando, Moreno, ¿cuánta creación de empleo para tecnólogos hicieron en su gobierno? En el sector público, ¿cuánto se le paga a un tecnólogo? Está ubicado casi que como un bachiller. Pues entonces, si yo no genero estímulos desde el mismo estado, diciendo un tecnólogo en soldadura, que es una persona de tremenda calificación y tremenda soldadura submarina que conozco, eh, es una persona demandada, una calificación que no se encuentra. Se puede ganar más que un abogado, más que un ingeniero. ¿Sí? Sin embargo, no hay el puesto. No hay el puesto porque el sector privado no crea esos puestos, prefieren seguir formando en administración de empresas, en importación de tecnología y no en generación de tecnología. Entonces la academia requiere una renovación. Lamentablemente el proceso
el proceso de revolución cultural e institucional que se inició en las universidades e institutos se detuvo y ahí pues hay que apostar a que, a que los gobiernos, al menos si no trabajan contra la educación superior, al menos que permitan que las universidades y los institutos puedan desarrollarse y crecer. Bueno, y ahora para concluir, una pregunta corta y concisa de Marta Ogroño. Por favor, tu pregunta, Marta. Marta Ogoña, le saluda desde Machala. Soy compañera de trabajo de Soylita Crespo y voy a discrepar un poquito con don Enrique porque en realidad la virtualidad para mi compañera que ella comparte la asignatura de contabilidad y quien habla de inglés, necesitamos de estos medios, necesitamos de tecnología porque en nuestro colegio, por ejemplo, no hay laboratorio para que las chicas puedan hacer las prácticas de contabilidad. No hay medios, por ejemplo, como el parlante o la grabadora allí para poder desarrollar con mucha eficacia nuestras clases. Sin embargo, nos damos tiempo allí, creamos nuestros enlaces a través de Teams o Zoom y tratamos un poco de estar a la vanguardia, eso sí. Entonces, viendo allí ser creativos en esto. Voy, como dije, a discrepar nuevamente porque había hace unos 3 meses, Ecoavisa hizo en su noticiero, bueno, mencionaban el 35% de jóvenes que están involucrados en estos grupos peligrosos. Entonces, es muy preocupante porque nosotros, al menos acá en la ciudad de Machala, y también habíamos hablado aquí con Elizabeth en Esmeraldas, cómo es la problemática, o sea, se siente demasiado, demasiado esto. Entonces, vemos que en estos días, desde que inició esto del estado de sección, hay mucha preocupación, mayor inversión para los centros de rehabilitación, sin embargo, nuestras instituciones educativas estamos olvidados, estamos allí relegados. Eh, Eso. Entonces, también en otro aspecto, también quisiera compartir un testimonio de un curita del Centro Verbo Divino, digo un curita porque es un amigo, Lauren Fernández, él decía que en cierto momento había alguien llegado a compartir una madre de familia, que qué pasaría en su hogar, porque su papá es militar y dieron la orden de encarcelar, de llevar a estos jóvenes que están tatuados y su hijo es tatuado. Entonces, ¿cómo esa realidad es en nuestra institución educativa? Imagínense la zozobra que vivimos. Quisiera también aprovechar porque, así como usted resaltó la Universidad de Cuenca, también acá tenemos la Universidad Nacional de la Educación que está compartiendo estos talleres de Paulo Freire, de la pedagogía del oprimido. Y quisiera cerrar pues con esta frase que menciona: quien instaura la tiranía no son los tiranizados, sino los tiranos. Quien instaura el odio no son los odiados, sino los que odian primero. Claro. Gracias, don Enrique, por escuchar. Muchas gracias, Martita. A ver, no, más bien lo que usted dice refuerza mi argumento. Yo digo que la educación en línea puede ser exitosa, pero se requiere una gran inversión. Y usted mismo me está dando la razón, no hay, ¿no? Entonces, usted puede contabilizar qué porcentaje de maestros, de maestras, tienen esa proactividad, esa creatividad, esa capacidad de adaptación, ¿no? Porque es una inteligencia práctica lo que hay que usar aquí para poder adaptar las condiciones a lo que queremos hacer. No doy un número, pero yo conozco bastante a gran parte del magisterio, de los profesores, porque soy profesor de ellos en maestría, y yo veo que la mayor parte, lamentablemente, son muy conformistas. Creo que usted me va a dar la razón. La mayor parte son conformistas, es decir, no toman estas iniciativas, primero. Y segundo, y sigo vinculando una respuesta con lo que no contesté antes, no me parece correcto que el Estado, que el sistema educativo, cargue, como dijo antes una compañera, sobre los hombros de los profesores la responsabilidad del éxito de la educación en entornos virtuales. O sea, no me parece correcto. Es como el teletrabajo, ¿no es cierto? Es una forma de teletrabajo. Es decir, chévere, ¿no? El profesor está en la casa. ¿Quién paga el internet? El profesor, ¿no es cierto? Eh, ¿Quién paga el entorno educativo? El profesor. ¿Sí? Entonces, nos ahorramos, hablo de entidades particulares, nos ahorramos, eliminamos a 2 conserjes, que están de más, porque ya no tenemos estudiantes, contratamos un guardia, pero eliminamos a los conserjes, eliminamos a una secretaria. ¿Quién se hace la carga administrativa? ¿No? Lo digo por la universidad.
Cuando yo estaba en la Universidad Física, en la Universidad de Cuenca, cuando había temas administrativos, yo tenía que ir y hablar con la secretaria, con el técnico docente y explicarle, y juntos arreglábamos. Ahora, en cambio, prácticamente yo tengo que resolver los temas administrativos, yo tengo que estar reclamando, es decir, hay una carga de responsabilidades demasiado fuerte sobre el docente y en toda la educación. Yo pongo un ejemplo en el caso de las universidades, trabajábamos hasta hace algunos años con cursos de 25, 30. Ahora nos zampan, perdón por utilizar esa expresión, 35 a 40 estudiantes por paralelo. Y evidentemente cuando uno está, yo soy un profesor jubilado, trabajo por honorarios, si doy un curso al mes, puedo garantizar que reviso los trabajos. Pero si a mí me ponen a la semana 20 horas, con 4 paralelos, en línea, con 50 estudiantes cada uno, o sea, perdóneme, mentiría si dijera que puedo hacer seguimiento, acompañamiento y evaluación responsable de 200 estudiantes a la semana. No puedo. Pero a eso me refiero, ¿no es cierto? Con que no hay condiciones para ofertar una educación en línea de calidad desde la perspectiva de las políticas públicas. O sea, Internet como derecho tiene que estar, inversión en plataformas tecnológicas, no el Internet de mala calidad que tenemos, sino un Internet de alta calidad, eh, poder tener simuladores. Usted es maestro y entiende bien esto, ¿no es cierto? Yo puedo crear simuladores para ciencias naturales, para física, para matemáticas, que me permiten optimizar el espacio virtual. O sea, en vez de estar conversando, interactuando, yo diciéndole a los chicos, hagan esto en su casa y yo les controlo por aquí por la pantalla, les meto en un laboratorio virtual. Todos nos conectamos al laboratorio virtual y juntos estamos trabajando en la resolución de un problema de física, por ejemplo. Eso he visto que lo hacen algunos colegios ya. En matemáticas hay simuladores, en economía se puede trabajar muy bien con simuladores, o sea, con el poder de la computación. Actualmente se puede, es difícil conseguir una empresa con 10.000 empleados y ver qué pasa si muevo estas variables, no soy economista, microeconómicas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el rendimiento de los empleados, etcétera? Con estos simuladores yo puedo generar un modelo de una empresa de 10.000 personas con varios departamentos. El estudiante y los profesores pueden ir cambiando las variables, cambian los ingresos, las ventas, o sea, son unos modelos gigantescos, ¿no es cierto? Pero eso cuesta. Entonces, los países que tienen una fuerte plataforma en línea, y nuevamente me remito a Alemania, que la conozco bastante, Estonia, que estuve leyendo el otro día, realmente tienen una inversión en ciencia y tecnología y en educación monstruosa, monstruosa, que nosotros no tenemos. Entonces, yo no creo que esté bien que le sigamos, como país, como Estado, le sigamos lanzando la responsabilidad del éxito del aprendizaje de los estudiantes a los profesores. Desde que páguense ustedes el Internet, ¿no es cierto? Sean creativos y no hacer modificaciones curriculares y no hacer inversión en plataformas, en software de simulación, en capacitación de docentes. Hasta ahora lo ideal es la competencia digital, ¿cómo se llama en el marco este europeo? B2, ¿no es cierto? Competencias pedagógicas digitales de B2, pues, pero eso yo creo que es poco. Necesitamos llegar más arriba todavía. O sea, ser más exigentes. eh, Somos casi semi-analfabetos, hablo del promedio, ¿no? Somos casi semi-analfabetos en competencias digitales, manejamos lo básico, pero desconocemos de otros entornos que están inclusive en software libre. Yo trabajo mucho con software libre, ¿no? Con software para análisis de datos, simuladores que se encuentran, pero si el profesor no tiene la inducción, no tiene el acompañamiento, no tiene el estímulo, ¿no es cierto?, por parte de las políticas públicas, realmente estamos, insisto, estamos dejando la responsabilidad de esto en el individuo y estamos sacando al Estado de su responsabilidad. O sea, fácil para el Estado, diga, creen más cupos en línea. Ya, pues, pero inviertan en Internet, inviertan en tecnología, inviertan en cursos, ¿no es cierto? Porque el curso del que yo les dije, 50.000 maestros, eso lo hizo la Universidad de Central. La universidad, en uso de su autonomía como contribución a la sociedad, dio esta capacitación a 50.000 docentes, pero no fue el Estado. Muy Estamos de bien. acuerdo.
Perfecto. Ahora para finalizar, nos gustaría pedirte un mensaje final para nuestra audiencia, por favor. Bueno, aquí tengo dos segmentos, como dije también en la exposición anterior. Hay un sector de queridos compatriotas que están fuera del país y otro sector que está dentro del país. Yo creo que el mensaje mío es que al menos somos un espacio progresista. No contribuyamos a reforzar estos estereotipos, ¿no es cierto?, de que todos son delincuentes, de que todos son perversos, ¿no? Y que hay que eliminarlos. Porque lamentablemente me duele a mí, que tengo toda mi vida, desde los 17 años he estado en la izquierda y en el progresismo. Eso es lo que inculca la derecha más negacionista, ¿no? Lo que se llama la necropolítica. O sea, la política no es una acción para regular el poder sobre la vida o para mejorar la vida, sino la necropolítica es una forma de ejercicio del poder para administrar la muerte. O sea, decir, estos mueren, estos no mueren, estos dos tienen tatuajes, se van a la cárcel, pero los otros que tienen la tez más blanca y el pelo rubio, ¿no es cierto?, tienen tatuajes más feos, pero esos no se van a la cárcel. Eso se llama aporofobia, o sea, fobia a los pobres, odio a los pobres. Eso es lo que estamos viendo. No contribuyamos, al menos quienes estamos en este lado de la ideología, de la política, y más bien pensemos en salidas de largo plazo que permitan que, eh, ya sabemos, no la totalidad de quienes están en estos grupos, pero sí, yo creo que la mayor parte de ellos puedan efectivamente tener oportunidades para reinsertarse en el mundo laboral, que se genere inversión, que se mejore la educación, lo que dicen Marta y Zoila. ¿Sí? Es decir, no vamos a discutir si en línea, si presencial, pero no, invirtamos en educación, en infraestructura, en capacitación docente, mejoremos mucho más los sueldos de los docentes para que se sientan motivados a seguirse capacitando, inclusive con sus propios recursos. Veamos las palancas sociales. Y a mí me parece clave recuperar algo que hemos perdido en los últimos gobiernos, el Estado obeso, el mito del Estado obeso. Aquí el mito del Estado obeso nos ha destruido, porque cuando hemos querido adelgazar, y no digo como yo, usted, no, hablo del país como opinión mayoritaria. Cuando hemos querido adelgazar el Estado, lo único que hemos hecho es dejar de invertir en tecnología, dejar de invertir en conectividad, dejar de invertir en salud, dejar de invertir en educación, dejar de invertir en obras públicas del Estado que crean fuentes de trabajo. En este país es un mito que la empresa privada cree empleo. Me disculpan. Aquí el mayor empleador, el que más ha creado eh, trabajo, ha sido los gobiernos en donde ha habido una fuerte inversión estatal. No solamente el gobierno de la Revolución Ciudadana, han habido otros que han hecho una ingente inversión en infraestructura, en obras, en equipamiento, no solo que están mejorando la calidad de la salud, de la educación, de la conectividad de la gente, sino que están creando empleo. Y eso tiene que sostenerse a lo largo del tiempo. Ahí está el trabajo que no tienen los jóvenes y por el cual migran, se esconden en la casa o se dedican a estas actividades. Muchas gracias, queridas y queridos compañeros. Muy bien, tal vez recordamos esa frase conocida que siempre se dice en las redes. Cuando un niño le pregunta a papá, papá, si matamos a todos los delincuentes, ¿se acabarán estos? Y el papá le pregunta, sí, pero nos quedaremos todos los criminales. Bueno, entonces agradecemos a nuestro invitado, el doctor Enrique Santos Jara, por compartir su tiempo y sus perspectivas. Él, en Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto de ecuatorianos migrantes que colaboran con Ecuador y Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en espacios culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y tomar parte de nuestro grupo. Muchísimas gracias y hasta la pronto. Hasta luego.